musical, la reutilización de ideas, melodías y fragmentos sonoros es una práctica frecuente y en muchos Cada vez más casos, común, más además. común, sí, y en muchos casos incluso hasta legítima, Mariana. Sin embargo, bueno, existen distintos conceptos legales y artísticos que diferencian cuando una obra es un homenaje, una Sí. interpretación válida o una infracción, ¿sabes? Como comprender términos como plagio, cita, interpolación, cover y sample permite distinguir entre inspiración creativa y apropiación indebida. Y para hablar justamente de eso nos acompaña Boris Bocio. Él es músico, cantautor, productor, abogado y promotor cultural destacado por trabajar con artistas de alto perfil como Jerry Whale, Giordano, Juanes, Franco De Vita y muchísimos años más. Bienvenido, Boris. Le damos también la bienvenida a Manuel Mirabal, Gracias. abogado especializado en derecho de entretenimiento, artista y también creador de contenido. Ha trabajado con Cúsica, el Sistema Nacional de Orquesta, Artsigna, Sympathy for the Lawyer, y artistas también como Oscar de León, Porfirio Baloa, Corinne Smith, Jerry D, Briela y Aníbal Hamilton. O sea, ustedes son entonces, con todo este currículo, con todo este CV Sí, que vale. tuvimos que leer, Los que son. son los que son, No, son los indicados para hablar de este tema y poder entender, ¿no? Eh, bueno, chicos, hablar acerca de eso. ¿Cuándo un tema, una canción que a uno tanto le guste, deja de ser una simple inspiración creativa y se convierte en una apropiación indebida? Comenzamos contigo, Boris. buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Primero, muchísimas gracias por tenerme allí y además al lado de un gran amigo y de un experto también y un doble colega, porque ambos somos músicos y abogados, aunque parezca una mezcla muy loca, sí, sí es posible. Ajá. Eh, bueno, todo depende de muchas cosas, ¿no? Sobre todo de la similitud en cuanto a la estructura de una canción, no solo la estructura musical, sino también el contenido lírico, el parafraseo. No existe una regla. De hecho, se especula mucho por ahí y especialmente como estamos, aunque estamos a distancia hablando en Venezuela, la ley de derecho de autor, y en esto me podrá también confirmar que tienen bastante más experiencia y de hecho ha estado en la cabeza de la Dirección Nacional de Derecho de Autor del señor Manuel. La ley de derecho de autor no contempla, digamos, el plagio como un delito. Entonces, eso lo deja como a una suerte de deriva un poquito subjetiva, pero que está basada en los derechos morales, obviamente, de la obra, que son Ujú. derechos inherentes al derecho de autor, y a los derechos patrimoniales. Entonces, me fui muy largo con la respuesta para variar, pero la primera alarma viene cuando hay un parecido con la obra y eso lo podemos escuchar todos, no hay que ser ningún experto, cuando tú escuchas una melodía dices, hey, esto lo he escuchado yo antes, ¿de dónde Ujú. viene? Entonces por ahí pueden venir los problemas, salvo que se haya hecho una cantidad de procesos legales previos para poder explotar, porque ciertamente sí se puede, si se tienen todas las condiciones legales cumplida, se puede explotar y se puede hacer una obra a partir de otra, ¿no? Así es. Bueno, precisamente hablabas un poco, Boris, o empezaste ibas a comentar sobre el tema de cuántos quizá compases, quizá ya no se mide así, y nos puede contestar esto Manuel, cuántos compases o sí se requieren para ya tú catalogarlo como un plagio versus los compases que de pronto tiene una cita musical. O quizá la cita musical tiene unos compases que pueden ser un número elevado, sin embargo, bueno, hay ya un contrato previo y de algún modo una autorización del autor. Nos haces esa diferenciación, Manuel, ¿nos explicas un poco? Vale, vale. A ver, no existe una norma de una cantidad de segundos, una cantidad de notas o de compases. Eso realmente es un mito urbano y es un mito urbano que viene por culpa de Argentina. Ah, Resulta que el derecho de autor, en efecto, nace con la creación de la obra y así está comprendido tanto en nuestra ley como en las actas de copyright de los Estados Unidos, en la ley de propiedad intelectual de España. Y es precisamente porque así está ya fijado en el convenio de Berna, que es el tratado internacional base. Pero en Argentina, digamos, a principios de siglo, el derecho nacía, era con el registro de la obra. Y haciendo digamos, como un símil con el derecho de cita,
en la industria literaria, Ujú. justamente dijeron, bueno, a ver, si la partitura fuese un texto que estamos leyendo y normalmente uno puede citar un par de líneas como cortesía, Ajá. entonces vamos a fijar esta cantidad de compases, pero eso es algo que no está vigente ni siquiera en Argentina. En Argentina eso ya fue derogado. Ok. Y precisamente uno a lo que tiene que estar atento es al parecido, Mm. porque si nosotros pensamos en compases, al final algo que está escrito en 4 compases podría estar escrito en 2 Sí, si se formula de una manera sí. distinta. Y la cantidad de notas tampoco es determinante. Uno de los ejemplos que yo siempre coloco es el de Ice Ice Baby y Under Pressure, Ajá. donde tenemos el bajo simplemente, que es el Tun, tun, pam, tun, pam, tun. pam, pararán, pam. Sí, Y de hecho, Manuel, armónicamente son de hecho 2 notas. sí, Ok, de O hecho, Manuel, sea, creo que son 8. tenemos de claro. hecho el ejemplo con este tema del que estás hablando. Vamos a escucharlo para poder entonces entenderlo mejor con el ejemplo que estás tomando. A ver, vamos a escucharlo. Sí, Ice Baby Ajá. y va de la mano de lo que estabas diciendo, Manuel, que quizás son apenas dos notas, pero es el cómo se utilizaron esas dos notas lo que se puede considerar el plagio, ¿no? Porque son, pueden ser dos notas, pero obviamente te las puedes plagiar Claro, igual. y además, bueno, primero me encantó eso que dice, hablando Mariana de lo de los compases, porque eso verdaderamente es un mito. Yo he estado en Mm, estudios donde se ha dicho incluso, no, pero es que solamente un pedacito y eso no existe. claro, Eso responde también en casos de juicio a las opiniones de los peritos y a los expertos, porque generalmente cuando hay un caso muy grave, no sé si Manuel conoce exactamente qué pasó con este caso o si se reconocieron los créditos de esas 2 notas nada más, pero normalmente cuando hay un juicio o algo así, la manera de probar es peritos y ya pueden llamar hasta músicos. Nos pueden ujú, llamar hasta Manuel y a mí a meternos en un estudio y decir, mire, ¿qué escuchan ustedes? ujú. Y uno, bueno, la melodía se repite y de verdad es idéntica, aunque está en otro tono, entonces termina siendo todo como muy relativo, Es ¿no? muy subjetivo. Pero muy subjetivo además, sí, pero definitivamente en este tema es interesante porque son 2 noticas, pero 2 noticas que son casi que Icónicas. mundialmente un himno, ¿no? Sí, totalmente. Miren, muchachos, vamos a tener que hacer una pausa. Esta conversación, ahora es que hay tela para cortar y quiero que por favor mantengan todos esos conocimientos allí y listos para compartir con nuestra audiencia. Vamos a hacer una pausa y ya venimos con más. Esto es Honda Beat. Hoy estamos conversando sobre plagio, sample, interpolación, cover y más con expertos en el mundo de la música, como es el caso de Boris Bocio y Manuel Mirabal. Ya venimos. Shakira, Shakira, oh baby, when you talk like that. Qué temita, Lánzalo, ¿verdad? Leolana. Sí. Con todo. Mira, qué temita y qué Dame 3 minutos, invitados. Qué dame 3 minutos. invitados. Eso es correcto. Bueno, nosotros continuamos con más de Onda Beat, 1:33 de la tarde. Están con nosotros, si te estás incorporando a nuestra programación, Boris Bocio y Manuel Mirabal, ambos abogados y expertos en el mundo de la música, hablando acerca del plagio, sample, interpolación, cover y más, entendiendo las diferencias, ¿no? En el mundo de la música. Y yo creo que tenemos como el ejemplo que puede tener más vigente el público latinoamericano, hispano, con este tema que estamos escuchando, que es el tema de Shakira. A ver, que este tiene Hips Don't también el Lie. Hips Don't Like, exactamente, pero que comienza igual al de Jerry Rivera, ya. Al de Exacto. Jerry Rivera y que en su momento, Amores como el nuestro. exacto, Amores como el nuestro. Ahí sentimos que comienzan igual. Ajá, ahí estás, Manuel. Sin embargo, a ver, esto se le conoce como una interpolación, que es, ocurre cuando un artista recrea una parte de una canción previa en lugar de usar el audio original y bueno, es habitual tanto en el pop como en el hip hop. Lo vimos en ese momento con Shakira y Jerry Rivera, quienes entiendo habían acordado esto previamente. Y en el caso, por ejemplo, de Karol G, más o menos, ahorita, me encanta, Manuel, tú me tienes los datos. Y en el caso de Karol G, en su disco actual, por ejemplo, ella le escribió al equipo de Los Melódicos.
y les dijo, miren, yo voy a utilizar y tal esta referencia porque para mí los melódicos, la música de los melódicos, bueno, fue mi infancia y lo quiero incorporar, ¿no? Pero en el caso de Shakira, ya nos vas a contar con Jerry Rivera, si de verdad fue algo acordado, yo digo, este hombre no supo lo que hizo, porque lamentablemente ahora las nuevas generaciones, incluso yo que conocía antes la versión de Jerry, ahora cuando escucho estas trompetas, de algún modo lo primero que pienso es en Shakira, no tanto en Amores como el Nuestro. Y digo, oye, qué lástima, porque de algún modo pues reemplazó a la original hasta un punto, ¿no? Cuéntanos un poco sobre esto, Manuel. Vale, bueno, este, de Shakira yo tengo varias publicaciones, ¿no? Ah. Porque aparte que me encanta realmente Shakira, a nivel legal siempre me da mucho material, ¿no? Ajá. Para conversar. Bueno, y con su última Ha pisado canción, más cortes que un abogado, ¿ah, sí, Manuel? y para la última canción, pa' tipos como tú, había una venezolana que de hecho la Ajá. está acusando de plagio. Y ahí también podemos Sí, hacer el círculo porque precisamente es algo subjetivo, como bueno, si a ti te parece que suena igual. En fin, te doy la palabra, Manuel, no, mira, bueno, hoy con nosotros. el caso de Briela, yo todavía tengo pesadillas con eso. Pero no, hablando de amores como el nuestro, esto es sencillo. Aquí, primero, Jerry Rivera no tiene ningún derecho sobre la canción. Ah, Es lo primero. claro. La canción no la compuso Jerry, Mm, no escribió la letra, no escribió la música y el fonograma, que él es el intérprete, el fonograma en ese momento era del sello discográfico que trabajó con Jerry, claro. que no recuerdo si fue Sony o Warner. Ujú. Lo que sí puedo decir es que el autor del tema se llama Omar Alfano. El maestro Omar Alfano, si nosotros vamos y buscamos los créditos de Amores como el Nuestro, vemos que tiene el 100%, tiene la letra y la música. Y en el caso de Hips Don't Lie, esto en realidad se licenció. No fue un plagio, no fue algo hecho de mala manera, ni algo que se tuvo que acordar posteriormente, como ocurrió con Zafaera de Bad Bunny, que allí samplearon y samplearon aparte varios temas. Nunca obtuvieron autorización, que cuando se samplea necesitas autorización tanto de los derechos de la composición como de los derechos del máster. Pero en el caso de Hips Don't Lie, si vemos los créditos, aparece Shakira, aparece Wyclef Jean, hay, si no me equivoco, uno o dos productores más, y aparece Omar Alfano. Y de hecho, Omar Alfano lo ha comentado en varias entrevistas y dice que realmente fue una cortesía. A Mm, él lo llamaron, le escribieron, le dijeron, miren, maestro, tenemos esta canción, este proyecto, quisiéramos usar, digamos, este riff, de este intro de las trompetas. Y bueno, queremos llegar a una negociación con usted. ¿Le parece que está bien? Si no me equivoco, fue un 33%. Y le parece bien y Omar Alfano dice que ese 33% le ha dado demasiadas alegrías en claro, su vida. Claro, claro. imagínate Habrá tú. dicho, oye, A su bolsillo. habrá dicho, ¿por qué no negocié 35? Mira, cosa que no le Sí. pasó a Katy Perry, que es el siguiente ejemplo que vamos a poner con el tema Dark House, que comienza así, ¿verdad? Escuchemos. Ok, Dark Horse de Katy Perry es el que estamos escuchando. Ahora vamos a escuchar a Joyful Noise, que lo interpreta Flame. Siento que se parezca tanto como en el primer ejemplo No, que yo tuvimos, tampoco. Sí. pero Flame, De fondo, ¿no? Quizás. El exacto, baseline. denunció a Katy Perry y Katy Perry de hecho perdió esta demanda y tuvo que pagar. Me imagino que habrá sido dictado o sentenciado como plagio. No sé si ustedes tienen información al respecto. Vamos contigo, Boris. Lo que te puedo decir es que básicamente aquí hay algo, a mi modo de ver, de todas maneras, si existe una sentencia firme, no la desconozco, no sé si Manuel la tiene por allí, pero esto es lo más parecido a una similitud. Ahí la tiene Manuel, menos mal que él tiene toda el archivo, la jurisprudencia, ¿no?
pero esto es básicamente una similitud. Y aquí yo creo que lo que pesa es la notoriedad de la obra y de los que están allí, digamos, actuando, ¿no? Porque ciertamente, fíjate, Leo, que tú estás viendo que no se me parece tanto, pero hay algo ahí que en la melodía, pero los tipos dicen, o a quien sea que se le haya ocurrido proponer la acción, nada, vamos a hacerlo porque esto nos puede, en el peor de los casos, nos va a llevar a una publicidad tremenda para ambos. Sí, bueno, Y es ahí donde caemos a la parte subjetiva, ¿no? Entonces, va a estar en manos de peritos y de expertos, porque esto normalmente se puede llevar a ese punto o a un arreglo extrajudicial. Obviamente, ya nos contará Manuel, en este caso específico, cuál fue la resonancia práctica de este parecido. A mí me parece una similitud, pero dice acá a lo que mejor... en teoría fue un plagio, bueno, y así se dio, ¿no? El resultado fue que ella perdió en 2019. Pasaron por apelaciones, ajustes legales, pero lo que se alega, o lo que alega el rapero Flame es que la base, y es que ahí es donde yo siento que sí hay una similitud, la base y la progresión de acordes eran copiados de la canción que él tenía, que estamos escuchando, Joyful Noise. Manuel. Sí, bueno, me alegra decir que al final Katy Perry ganó, porque amo a Katy Perry. Mm. Y aparte tuve la oportunidad de trabajar en unas producciones relacionadas con Katy Perry, pero eso es ya otro cuento. Ah, wow. Qué buen cuento. Guárdalo para el Y futuro. claro que sí. Nada, aquí yo creo que es muy importante tener en cuenta que algo se parezca a otro, que un tema se parezca a otro, no necesariamente es plagio. Para nosotros es demasiado fácil siempre decir, oye, esto me suena a, es plagio. Ujú, Y ponemos el famoso meme del Prieto, ¿no? ujú. Que ponemos el famoso meme. ¿Qué es lo que ocurre acá? Para que haya plagio tiene que haber dolo. El dolo en el derecho es lo que conocemos como, digamos, la intención de causar un daño. Ujú. No puede ser algo Involuntario. involuntario o inconsciente, aunque en los Estados Unidos, que se maneja un sistema esencialmente jurisprudencial, hay una famosa sentencia por plagio involuntario con George Harrison por My Sweet Lord. Mm. Resulta que George Harrison, cuando saca My Sweet Lord, en algún momento lo demanda un grupo llamado The Chiffons por un tema llamado He's So Fine. Cuando escuchas el tema, en verdad sí hay muchas similitudes. Y lo que el tribunal determinó fue que, en efecto, George Harrison no tuvo la intención de cometer un plagio, pero posiblemente había escuchado la canción y de Claro, manera inconsciente la recreó. claro. Entonces lo condenaron, lo cual, desde un punto de vista, digamos cerrado, ¿no? A nivel jurídico, a nivel doctrinal, hay muchos que catalogarían ese fallo como una abominación, como algo que no debió haber Sucedido. sucedido, porque si no Tienes hay razón, dolo, pero vas preso. Una injusticia, pues, exactamente. fue una Eh, injusticia. Sí. pero creó un precedente y ese precedente es lo que también da pie a casos como el de Katy Perry, porque allí lo que tenían que probar, y probablemente la apelación fue por allí, es que Katy Perry no tuvo acceso, no escuchó ese tema, o los productores que trabajaron con ella, porque no necesariamente es algo que hizo solo ella, sino también está Max Martin, hay varios productores en el tema. Y si ellos no tuvieron acceso, entonces evidentemente no se puede alegar algún tipo de plagio. Claro, entiendo. Uy, aquí hay un tema que me gustaría poner y además van a lucir mis canas aquí porque yo creo que ustedes no habían nacido cuando esto, me atrevo a decirlo, que es nada más y nada menos que cuando con nuestro querido tío Simón Díaz, ¿no? Y el famoso caballo viejo, si le digo caballo viejo, cualquiera de nosotros en el mundo, cualquier venezolano y cualquier, bueno, no solo venezolano, ya es un himno. Y hace probablemente unos poco más de 30 años, a una agrupación muy conocida española llamada los Gypsy Kings, Claro. en una canción muy sabrosa que estuvo pegadísima, además, llamada Bamboleo. Ujú. Ellos extrajeron una frase, y aparentemente sin intención, porque al final esto se resolvió extrajudicialmente
lo cual fue bueno para todos, especialmente para el tío Simón y ese himno, ¿no? Pero en ese caso sí hubo un desconocimiento absoluto de la autoría de Simón y fue bastante grave y notorio porque ya Caballo Viejo había sido incluso versionado por Japonés. desde Sí, Julio Iglesias sí. hasta Ray Conniff, entonces fue algo que marcó una frase que sonará muy popular decirla, pero es verídica, que mejor pedir permiso que pedir perdón, ¿no? Se trata de Mm, mucho dinero de por medio, ¿no? claro. E insisto siempre de la notoriedad que tengan la obra y los personajes que estén detrás de la obra. Ujú. Hablando un poco sobre la cita musical y recordándole a nuestra audiencia en qué consiste, hoy estamos hablando de plagio, de citas musicales, por ahí los covers, las interpolaciones, y en el caso de la cita, por ahí tenemos una canción de Maná precisamente, y la cita consiste, muchachos, en insertar brevemente un fragmento reconocible de otra obra como referencia artística, ¿no? Es común en jazz, música clásica, conciertos en vivos, bueno, artistas como Prince solían improvisar estos fragmentos de canciones y bueno, si la cita deja de ser breve o se vuelve el eje principal de la canción, bueno, tiene que tener autorización, pero si es pequeña, como estabas comentando tú, Manuel, en la entrada anterior, pasa como con las citas literarias, ¿no? Que de pronto tú puedes, bueno, tomar una frase e incluirla en un párrafo, pero si ya de pronto es un... Es un guiño. Exacto, es un guiño. Es un guiño. En el caso de Oye, mi amor, bueno, en los conciertos, pues los guitarristas a veces utilizan el riff de clásicos de rock como esta canción que estamos escuchando y de algún modo, exacto, es como hacerle ese homenaje a ese artista. Pero cuando de pronto el guiño se puede convertir en plagio o incurrir en algún delito, digamos. Manuel. Mira, al final depende de en qué momento se molesta también el autor, ¿no? Claro. Porque como terminan siendo escenarios subjetivos, eh, depende del afectado. Algo que, por ejemplo, te pongo el caso de Porfi Baloa. Sé que no es el tema en específico ahora, pero Porfi, bueno, hizo la música de los adolescentes. Saben que hubo una ruptura fuerte entre él y la agrupación. Y los cantantes también se fueron por su cuenta. Ujú. Y, y yo recuerdo una ocasión en donde estoy conversando con el maestro Porfi y, y nada, después de haber dado de baja ya el famoso free cover de adolescentes y haber dado de baja también muchísimos materiales, me encuentro con una orquesta, si no me equivoco, en Perú, que había hecho unas grabaciones y decía homenaje a Porfi Baloa. Y él me dice, maestro, quite eso de allí. Pero ¿por qué? Si es una orquesta, aquí están diciendo que es un homenaje, o sea, no hay ningún tipo de usurpación de derecho a paternidad, lo están reconociendo. Y por fin me dijo algo que en ese momento me cambió mucho la perspectiva. Me dice, sí, yo entiendo, pero al final yo no me siento homenajeado. Entonces, ¿cómo hacemos? Mm, me siento Porque no utilizado. me gusta cómo interpretaron el tema, Mm, Ah, yo no claro. autoricé eso, metieron otros arreglos claro, que lo cambian y al final esas personas lo que están haciendo es generando vistas y claro. generando Sí, una exposición. economía Claro. en torno a mis temas. Claro. Y yo no estoy de acuerdo. Por ejemplo, Y Y eso, tiene toda la razón. a ver, Manuel, y disculpen, quiero hacer un inciso breve. Sé que ahora hay como una tendencia de los artistas que están girando, por ejemplo, Dua Lipa, Karol G también lo hizo en su última gira, que hacen como un guiño, pero hacen un cover completo bueno, hacen los covers de canciones emblemáticas, de artistas emblemáticos de los países a los que visitan. ¿Eso usualmente se autoriza previamente? O bueno, también puede suceder le pasó al maestro, a Porfi, pues es decir, mira, pero yo no me siento homenajeada, no me gusta que hayas cantado esta canción. Mira, ¿Qué sabes de eso? eh, Hasta Coldplay lo ha Ajá, hecho. Coldplay lo hace, sí. yo tengo mucho dolor así de no haber podido estar en Alemania cuando Dua Lipa interpretó Still Loving You, ¿no? De Ah, Scorpions. sí, Este, sí.
Pero en el caso de los conciertos o los directos, como se les dice también en España, es más peculiar, ¿no? Porque la interpretación en vivo es una cosa y la grabación y después puesta a disposición en YouTube o en redes sociales de lo que se interpretó en vivo es otra cosa. Cuando el tema se interpreta en vivo, en cada país existe una entidad de gestión colectiva encargada de licenciar el uso o vamos a decir la comunicación pública de las obras. Y para cada concierto, la entidad de gestión tiene que fiscalizar el repertorio. Por ejemplo, en Venezuela está SACBEN, que no quiero hablar de SACBEN porque no funciona bien y es público y notorio, y esperemos que pronto cambie, pero SACBEN se supone que cobra de la taquilla el 7.5%. Ese 7.5% va a ser la torta completa y se divide en partes iguales entre las canciones que sonaron en ese concierto. Yo tengo un video del análisis de cuando Juan Luis Guerra comenzó a popularizar esto hace como 2 años. No, perdón, Coldplay, Ujú. que tocó un tema de Juan Luis Guerra, Sí, creo que Bachata en Rosa, República Bachata Dominicana. Rosa dominicana. dominicana. Sí. Y la gente decía, oye, qué bonito, qué buen gesto, Juan Luis Guerra se siente muy agradecido. Y yo hice el cálculo de que para ese concierto, me acuerdo que el video lo grabé en Margarita, el cálculo de ese concierto por esa canción me daba en promedio que solo por haber tocado ese tema a Juan Luis Guerra se le generaron cerca de $20,000. Wow. Eh, digamos, yo saqué el promedio entre la taquilla, la cantidad de temas que tocó. Entonces, bueno, igual, ahorita, hace poco, Beto acaba de presentarse con Juan Luis Sí. Guerra, que interpretó junto a él Niágara en Niágara en bicicleta, bicicleta. pero él interpretó Feriado. Y eso, así no le hayan pagado nada a Beto por ir allá, a los chicos de Raguayana que están en la composición de Feriado, a todos les toca una cuota de participación por la entidad de gestión colectiva de la que forman parte. Y Oh. eso Entonces, también, Manuel, yo creo que es importante para irlo separando cuando hablaste de la torta, porque parece confuso y es complejo, pero es que el derecho de autor es muy amplio. Y no quiero que se escape, por ejemplo, los casos de la gente que reclamaba con justa causa a los autores que no les gustaba la obra. Eso es porque el derecho moral, más allá de la paternidad de la obra, tiene que proteger la integridad. Entonces, si por alguna razón el autor se siente, incluso cuando hay cambios de letra, y yo he tenido que en el pasado trabajar con letras que han pasado y que de verdad no tienen nada que ver con el espíritu que tenía el autor, tú te puedes negar y te sientes afectado. Y lo que están hablando, lo que ciertamente está diciendo con precisión Manuel, es otro tipo de derechos inherentes al mismo derecho de autor, que son los derechos conexos, hablando de los espectáculos públicos siempre, siempre, aunque a uno le parezca que es espontáneo y todo lo demás, eso, como bien dice Manuel, queda registrado y el autor va a cobrar o va a tener el derecho de cobrar posteriormente porque es público y notorio que eso sobró. Dicho esto, yo creo que la línea delgada entre no me gusta y qué bien está en la cantidad de dinero que recibe la persona porque depende de la proyección que tenga. En un concierto de Dua Lipa que tengan esta gentileza de tocar esta Ujú. canción de Scorpion no solamente va a ser emocionante para lo que conocemos ambos repertorios, sino que eso va a representar, dependiendo del venue, del sitio donde se esté haciendo, un derecho patrimonial muy grande. Entonces, Mm. de esa torta que habla Manuel, es muy interesante y la mayoría de nosotros los músicos, lo digo, nos fastidia cuando dicen, no, que derecho de autor, Sí. entonces volteamos para otro lado. Pero es muy interesante porque al final del día es muy sencillo, o sea, es proteger no solo los derechos inherentes a la obra como tal, que es el derecho moral y el derecho patrimonial que se deriva de eso, sino lo que bien está diciendo Manuel, que es el derecho conexo, que es el que tienen no solamente los productores del fonograma o de lo que suene, las editoras, incluso, ¿sabes? Bueno, esto daría para otro capítulo muy Sí, largo, ¿no? sí. Porque hasta, a veces hay líneas que se confunden y se Ay, sí. aprovechan y yo que a veces sigo a Manuel y veo que él se mete en unas cositas por ahí, suelta una pieza, a uno le provoca entrar, pero después dice, vamos a quedarnos quietos porque hay mucho loco suelto. Freno de mano con Pero eso.
Sí, Sí, chicos, miren, sí. ya los tenemos que despedir. La verdad es que a No, mí vale. particularmente me quedan varias preguntas. Ya se nos fue una hora Necesitamos 3 conversando horas este tema. Yo creo que necesitamos con los hacer dos. No hay derecho. segunda Ay, parte por de este tema. favor. Yo creo que va a estar muy bueno. Anótalo. Nos debemos Mientras, segunda parte, muchachos. Manuel, Claro que sí. Boris. mientras, gracias por acompañarnos. Boris Bocio, músico, cantautor, productor, abogado y promotor cultural. Y Manuel Mirabal, abogado especializado en el derecho de entretenimiento, artista y creador de contenido. Gracias por acompañarnos, por tomarse estos minutos para conversar con nosotros. Y pendientes entonces para que hagamos una segunda parte. Por Ok, que nos favor. quedaron unas cuantas preguntas en la mesa. Así Cuenten es. con eso. Un abrazo. Váyalo, Gracias a ustedes. mucha música para Ok. ustedes. Nosotros despedimos la primera hora, nos despedimos de Guarenas, Guatire, Maracaibo, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Ciudad Bolívar, La Guaira, Carigua, Araure, Mérida y Maturín. Nos quedamos aquí en Caracas. Ay, sí, nos vamos.